están como un poquito largas, a mi parecer. Pero Ah, eso en ya, verdad. la de la próxima está más larga. No. Que, Puta. los conceptos que vienen son más abstractos y son como para más preguntas. Siento. Ya, pero lo importante es que la tarea 4, sí, la que viene, es la última parte es como casi llegar y copiar. Así que por eso tienen que estar tranquilos y no tienen que tener mayor problema en la parte que se les va a ¿En la dar. teórica o en la No, parte como de código? en la parte de código es como llegar y copy paste. Así. Bueno, en la de código, en la de teórica también, pero porque son siempre como las mismas que aparecen en los videos del profe. Ya, bueno. Oye, Nacho, Pero y respecto a los contenidos, ¿qué va a entrar para esa tarea? dar CNN, MEM, MIMS, CRF, y eso como a nivel de teórica. Pero en cambio para la práctica, que te código, es cachar bien lo que es una embedded layout, que lo vamos a ver aquí. Y con eso tienes que programar una feedforward y una CNN. Lo que vamos, Ya. va a ser más interactiva, o sea, yo creo, o más entretenida. Para mí más entretenida porque van a tener que hacer un chat con, que es como, la temática es Star Wars, como que un robot de Star Wars y le pueden preguntar cosas después y le responde lo que entiende, pero casi no entiende nada. Pero lo intenta. Buena, Ya, buena. Bacán, ya. gracias. Entonces, básicamente, si no tienen más dudas, los chiquillos, nosotros, si quieren participar nomás, es un reputito, le damos nomás a Laos y primero que todo lo que vamos a ver en Laos es una introducción a PyTorch, que es este framework o una API, que es bien bacán para el tema de trabajar con Deep Learning, debido a que nos presta con muchas facilidades para calcular, por ejemplo, backpropagation, o también para paralelizar ciertas operaciones que estamos realizando. Entonces, vamos a ver PyTorch, pero también vamos a ver algunos conceptos más chiquititos que son, por ejemplo, qué es un tensor o minimatch, y también qué viene siendo la GPU dentro y por qué es relevante para nuestro estudio. Y creo que tengo atados con, de hecho, ahora en este momento voy a tener un atado con la GPU porque no me está corriendo el kernel con GPU. Y eso. Entonces, primero que todo, ¿por qué vamos a coger PyTorch para programar? Básicamente porque es fácil de aprender. Eso no sale aquí en los puntos, pero es, en comparación a TensorFlow, por mi parte y varios de los profes y otros auxiliares, encontramos que es fácil de aprenderlo y es mucho más intuitivo que otras herramientas. Por otro lado, como les comentaba, permite trabajar con tensores y permite incluir la GPU para generar cálculos. Y esto lo hace mucho más rápido para el momento que tenemos que entrenar nuestras redes neuronales, nuestros CNN o estas cosas monstruosas que vamos creando con PyTorch. Y finalmente también una de las cosas más ricas que tiene es que utiliza grafos en la conexión entre grafos la aprovecha para generar un mecanismo que se llama autograd y que con esto después genera el backpropagation, que es cómo aprenden básicamente estas redes neuronales. Entonces, para comenzar, ya con algunos aspectos más técnicos, vamos a ver que es un tensor, donde pero básicamente cuando nosotros estamos aprendiendo los números, los pasamos como partiendo por un número, después partimos por nos pasaron un vector, y dijimos, ya, esto es un vector conjunto de números, después una matriz, la cual nosotros la dimensionamos como un plano, donde contenía números, o casilleros. Y después, si empiezan a aparecer, empezamos a cachar que empieza a aumentar la dimensionalidad solamente con estas diferentes estructuras, pero si empezamos a aumentar a n, nos quedamos sin nombre y una forma más como generalizada de explicar estas estructuras que dependen de una dimensión son los tensores, donde los tensores son estructuras que permiten generalizar la idea de construcción de un conjunto de números, donde
de las más básicas viene siendo un vector, que es como un conjunto de números. Y la gracia de los tensores es de que nosotros podemos representarlo en muchas más dimensiones que solamente tres. Por ejemplo, ¿cómo nosotros diferenciaríamos un tensor de tres dimensiones, o sea, sí, de tres dimensiones, como un cubo? Pero después de eso es para nosotros súper abstracto, pero estos tensores nos permiten almacenar información de esta forma abstracta. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos que representar un tensor en 4 dimensiones, sería como una lista de cubos. Después, en 5 dimensiones, sería como una matriz de cubos que cada lado contiene información y es sumamente abstracto. Pero, ¿por qué es bacán? ¿Y por qué nos sirve? Porque esto nos permite guardar en cada una de estas como lados, por decirlo, estas dimensiones, información que va a ser relevante para nuestro entrenamiento. Entonces, visto esto de una forma burda, eh, es como los tensores vienen siendo como lugares dentro de los casilleros donde nosotros vamos a almacenar información, ya sean, no sé, bits de píxeles, parte de embeddings, o sea, claro, embeddings. Y todo esto lo guardamos de forma para después el entrenamiento. Entonces, esto visto como de la perspectiva de NLP, y nosotros tenemos palabras que vienen representadas por vectores, que lo que vimos anteriormente, por ejemplo, pueden ser representadas por back and forth, o por estos mismos word embeddings, que son una representación mucho más pulenta del anterior. ¿Y qué pasa si nosotros tuviéramos como una palabra, o sea, una oración? Tendríamos diferentes cantidades de vectores, o sea, tenemos muchos vectores apilados. Entonces, ahí tendríamos una matriz de, de palabras, donde cada una de las filas, por ejemplo acá, representa eh, los vectores o los web embeddings que vienen siendo los que nos interesan, ya que con estos nosotros podemos más tarde podemos generar clasificaciones o cualquier tipo de aprendizaje que nosotros queramos realizar. Pero por otro lado, cuando empiezan a haber más de una oración, esta cosa se empieza a complejizar, entonces necesitamos mucho más dimensionalidad, entonces empezamos a agrupar ahora estas matrices una sobre otra y generamos estos tensores que ya vienen siendo como un conjunto más complejo, como para apilar muchos elementos. Entonces eso básicamente, y por eso son bacanes, y por eso nos sirven para esto para esta parte ya del curso, que después vamos a empezar a ver más a fondo los temas de Deep Learning, que ya comenzamos. Y básicamente son para almacenar información. Por otro lado, lo que nos importa también es cómo se entrena. Entonces todos cachamos que para entrenar un modelo de Deep Learning, esto es un proceso que es iterativo, o sea que es una vez, después tiene que ser, es como un loop, básicamente un for, donde tenemos que predecir en base a labels, que son como nuestras referencias. ¿Y cómo empezamos? Comenzamos haciendo una predicción pésima. Pero gracias a los functions, esto se empieza a ajustar cada uno de los parámetros y a través, por ejemplo, de algoritmos como el sensor gradiente, podemos ir ajustando los parámetros de nuestra red para que esta vaya aprendiendo a través de cada iteración. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le pasamos un solo valor, si le vamos pasando este proceso iterativo, solamente un valor para entrenar? En el proceso de entrenamiento esto sería súper rápido, pero el problema sería de que sería variaría mucho respecto a los otros ejemplos que le estaríamos pasando próximamente. Entonces, una idea para solucionar esto, o una idea para entrenar estos modelos ya de Deep Learning, o con arquitecturas mucho más complejas, es pasar todas estas cosas, o esta información en mini batches. Entonces, estos mini batches son básicamente un conjunto pequeño de datos que se mostrarían de forma aleatoria, donde van a ir entrenando el modelo y van a generar una luz más representativa de todo el conjunto, de todo el entrenamiento total. Entonces esto se va a generar de forma iterativa, hasta que nosotros, por ejemplo, le colocamos un número de épocas igual a 10, y va a finalizar y va a llegar a un valle, ya que, por ejemplo, nosotros con la loss function estamos buscando que
minimizar un punto donde el error sea mínimo dentro de la predicción. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí si vemos este GIF, podemos visualizarte que este sería uno de los valles que contiene como el punto óptimo para la predicción de nuestro algoritmo. Entonces eso es lo que buscamos, llegar a esos puntos y ojalá que sea lo más rápido posible también. Y eso después se va a ir regulando con diferentes optimizers y eso lo vamos viendo adelante. Aquí les dejo también una referencia de, aquí una matemática, esta de acá, de cómo, de que es, por ejemplo, es como un resumen muy bacán de qué es el supergradiente, los distintos ADAGRAD, y muchas cosas con Deep Learning que les puede servir como para tener una intuición más a fondo de lo que hacen estas cosas por detrás, y de aquí saqué la imagen. Y los dejo aquí como material complementario. Y otro de los materiales complementarios es este de acá, que esto es lo mismo, pero ya con código. Entonces, si quieren una vista un poco más a fondo de esto, vean esto y van a quedar muy bacán. Ah, también el libro de Deep Learning, que es también muy bueno. Ya, entonces, eso es básicamente lo que se busca con Deep Learning, que es entrenar con estos pequeños batches y con prueba, ensayo y error, y a través de estas functions. Pero ahora nos vamos a devolver de nuevo como a esto de quién no entrega PyTorch, y creo que va a tener algunos problemas, que es, básicamente, es una librería que nos permite trabajar con estos tensores, como ya habíamos comentado, y nos permite trabajar de una forma muy similar a lo que era antes con PyTorch. Pero la gran ventaja que tiene ahora es de que todas estas operaciones que estamos realizando también la podemos almacenar dentro de una GPU, de la memoria RAM de la GPU. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos definir un tensor de la siguiente forma, donde, por ejemplo, tenemos una lista y después aplicando torch.tensor y le ingresamos como input esta lista, generamos un tensor. Y, por ejemplo, tienes los comandos, si podemos visualizar, son muy similares a los que se utilizaban en las otras librerías como NumPy o Pandas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si queremos generar una lista vacía o un tensor vacío, solamente colocamos empty las dimensiones, que la primera va a ser la cantidad de filas y la segunda va a ser la cantidad de columnas. Aquí la podemos ir complejizando y podemos colocar muchas más dimensiones. Y esto se va a ir siendo mucho más complejo, pero básicamente eso es como TensorFlow, esta parte de la arquitectura donde nos permite trabajar con estructuras de datos. Aquí les colocamos distintos ejemplos, como generar, por ejemplo, unos, como generar distribución uniforme, de nuevo unos. Ya, esto es otra cosa que también, que las operaciones son igual que las que manejan NumPy. Por ejemplo, tenemos este tensor que está lleno de unos, pero si nosotros le multiplicamos 2, se va a multiplicar 2 en cada una de las partes de nuestro tensor, que es tal como funcionaba en NumPy, ya que Python por detrás va a hacer toda esa operación. Por otro lado, algunas de las operaciones que les pueden servir, por ejemplo, para el momento de estar utilizando embeddings, son las siguientes. De view, te cambia, te desplaza las dimensiones que poseen los tensores. Flatten te permite, por ejemplo, tener un tensor de esta forma, te lo aplana, te genera un vector. Y skews, no sé cómo se pronuncia, te aumenta la dimensionalidad, la dimensionalidad de los tensores generados. Por ejemplo, aquí tenemos 16 y finalmente lo deja en 4,4,4. Entonces eso básicamente con PyTorch, o sea, con esta parte de PyTorch, que viene siendo que simplemente es una librería que nos permite manejar estructuras de datos mucho mejor que las otras, ya que nos permite ocupar GitHub. Entonces por aquí les coloco otro ejemplo con las sumas, de igual forma, lo mismo. Igual que NumPy, se llama el método de suma y se señala la dimensión y listo.
También podemos generar funciones, donde las funciones, tal como en NumPy, vamos definiéndola en cada una de las líneas y después podemos generar una salida que genera una operación por cada uno de los elementos que posee este tensor. Entonces, como le había dicho anteriormente, la GPU, o sea, es una parte primordial dentro de este trabajo con PyTorch. Y este producto que la GPU, a diferencia de la CPU, nos permite generar una mejor paralelización de las operaciones que estamos realizando. Por ejemplo, en el producto de dos matrices, hace el producto paralizando o sea, la operación, mientras que si lo hubiésemos hecho con una CPU, hubiese hecho el producto punto entre cada uno de los elementos para generar la salida. Entonces, ¿por qué hace esto? Básicamente es porque aprovecha la característica de cómo están construidos los chips de la GPU, donde, a diferencia de la CPU, la GPU posee muchos chips o procesadores. Por ejemplo, una GPU de las más nuevas, no me acuerdo el número, pero eh, las GPU manejan dentro de los miles de procesadores CUDA, que estos procesadores CUDA son los que generan estas operaciones que son de nuestro interés para generar esta paralelización. Mientras que los procesadores normales, la CPU, tienen entre 4 y 16 núcleos que solamente hacen o que realizan dentro de o de las librerías comunes operaciones secuenciales. Entonces, son muy lentas para generar, por ejemplo, la multiplicación de dos matrices. Entonces, por eso es tan relevante dentro del mundo de Deep Learning utilizar GPU. Y esto también es como una coincidencia, ya que estas GPU empezaron a crecer debido a que el mundo de los videojuegos exigía más gráficos. Entonces, después los científicos dijeron, oye, pero esta cosa también nos sirve para multiplicar tensores, ocupémoslo. Entonces, ahí salió este uso. Pero por un lado, en 2018 también apareció otro conjunto o sea, otro procesador que se llama TPU, que los TPU son mucho mejores que la GPU, pero no se venden. Creo que no se venden. De hecho, quienes la inventaron fueron Google, y la había inventado en 2015, pero la hizo público en 2018. Y estas permiten una paralización ya extrema de las operaciones, ya como multiplicaciones tensoriales, y son mucho más rápidas en comparación al GPU, creo que 3 veces más rápidas, de hecho. Y esto solamente se puede Ahora sí lo venden por si acaso. ¿en serio? Sí, te venden placas de desarrollo para eso. Te venden unas placas de desarrollo si también las quieres tener chicas. Hace modelos de tensoriales preentrenados en cosas más de estilo Arduino y demás. Placas de desarrollo que se llaman. Bueno saberlo. Aunque, Se calientan, pero son súper bacanas. Sí, de hecho, las que he visto de Google están como tapadas con Sí, pues tienen refrigeración líquida. líquida. Sí, y con colores, le ponen sus colores institucionales. Sí. Claro, sí, pero ese fue como uno de los grandes descubrimientos de Google de estas GPU. En la U tenemos solamente GPU, así que solamente nos quedaremos con la GPU. Bueno, aquí también les dejé un videito de la comparación de CPU versus GPU, En el donde Colab hay TPU, para los que quieran jugar con TPU. Por sí, pero yo creo que me quedé sin tiempo de GPU y tengo un atado tremendo ahora. Ya, pero seguro. No sé si alguien sabe si cambiando de cuenta tengo más acceso a tiempo. Sí, de hecho sí lo podía hacer. Sí, voy a aprovechar el tiro. Cada cuenta es individual. Qué lata. Esto es lo único que Y está el Colab Pro y ahora está el Pro Plus también. Sí, yo tenía Pro, pero ya se me acabó la cuenta. Voy a tirar esto, ¿no? Pero sí, creo que voy a tener que copiarlo dentro de este. Pero, ya. Pero aquí les dejo vamos a ver un videito. Tengo que dejar cargando. De cómo funciona Espera un momento, que quiero ver si me está cargando la GPU, porque no puedo ver la barra de arriba.
pero ahí en la instancia, al lado, donde tienes la flechita, donde tienes la RAM disco arriba, puedes ver el tipo de sesión activa. Y abajo puedes ver el tipo, las sesiones activas. Aquí tienes los recursos. Si me echas al lado, pues eso mismo. Sí, parece que tengo Pero GPU. abajo, sí, ahí tienes GPU, tal cual. Sí, creo. Ojalá no me bote, porque esta auxiliar depende de la GPU. Si es que una parte es súper lenta. A ver, ya, vamos a dejar el video para después. Pero, y esto también, porque es básicamente de que aquí les quiero mostrar de cómo funciona PyTorch, básicamente, donde podemos visualizar con este comando, podemos ver cuál es la GPU que estamos utilizando. Y, por ejemplo, podemos ver cuánta memoria está disponible dentro de la GPU y cuánta memoria hemos ocupado. Entonces, por ejemplo, tenemos como generado algunos tensores, algunos pesados, por ejemplo, este de acá que tiene 600.000 por 1000, para visualizar cuánto gasto computacional significa, o de la VRAM, de cada una de estas GPU. Entonces, para que visualicen de que, si bien son bacanes, igual generan un gasto, todo este cálculo tensorial genera un gran gasto computacional. Y de hecho, esa es una de las grandes falencias dentro de la GPU, de que si bien son muy rápidas para calcular, la VRAM que poseen es súper baja. Las que tienen VRAM muy altas son demasiado caras y no están a nuestro alcance. Por ejemplo, nosotros para realizar un proyecto de como grande de Deep Learning quedaríamos súper atrás, ya que no podemos simplemente, ya que esos proyectos se alimentan por decenas por muchas decenas de GPU para generar un modelo que se demora también semanas para ser entrenado. Entonces eso es la única deficiencia que tenemos, o el único como talón de Aquiles que le veo como a esta parte de Deep Learning, que viene siendo lo caro que es computacionalmente y lo monetariamente, ya que después los últimos papers básicamente es como quién pone más plata y quién tiene más GPU, acceso a GPU, tiene los mejores resultados. Ya, pero esto lo vamos a dejar en stand-by por ahora, producto de que tengo atados con la GPU del Colab. Y como le iba a comentar, que se adelantó su compañero, es de que ustedes pueden usar Colab para utilizar tanto GPU o TPU para sus proyectos, tanto para los proyectos, o sea, para las tareas, como para las competencias. Entonces no van a tener problema para generar un modelo rápido o un entrenamiento rápido de sus modelos para las tareas. Ya. Otro de los puntos que les comentaba que era interesante de PyTorch era que permite, por medio de la forma que está construida, y a través de grafos, y este mecanismo que se llama AutoGrad, permiten la obtención muy óptima de las derivadas para realizar el backpropagation. Este es uno de los puntos más fuertes, ya que si nosotros tuviéramos que realizar las derivadas a mano, nos demoraríamos un kilo dentro de redes neuronales muy grandes. Entonces, esto lo hace súper potente, ya que nos permite generar casi cualquier tipo de arquitectura de aprendizaje. Y esto lo podemos hacer a mano o generando como concatenaciones de estructuras que ya están hechas. Entonces aquí les ponemos un ejemplo de cómo funciona PyTorch en el... Me cargó. Ah, bueno, me cargó. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona como estas derivadas y vamos a hacer una comparación después con PyTorch. Pero antes de eso, ya que ahora me cargó todo lo que quería, quiero que vean un video para que vean como la comparación, así como visual, de cómo vienen siendo los procesos de CPU versus los de GPU. Entonces, por ejemplo, este robot vendría siendo lo que es una CPU, donde si pueden ver como cada uno de los puntos viene siendo como las operaciones que realiza, que vienen siendo como secuenciales y súper lentas para realizar algo súper básico que vendría siendo una carita feliz. Pero mientras tanto, las GPU son estos monstruos en comparación a la CPU, que tienen muchos núcleos, CUDA, y permiten realizar de forma paralelizada una operación matricial. Entonces,
aquí viene el momento de la verdad, donde instantáneamente, producto de la paralización, se obtienen como estos resultados de la operación. Entonces, eso es como la gran diferencia que poseen la GPU con la CPU. Y por eso nos gustan tanto la GPU, no solamente para jugar. Entonces, ya. Y por otro lado, como les comentaba, utilizando este comando nosotros podemos visualizar la GPU que poseemos, los drivers y la versión de CUDA que tenemos. Y también podemos ver cuánto es la memoria que estamos utilizando, la verdad, y cuánto es la totalidad de ella. También podemos ver como cuánto está consumiendo en este momento y el modelo de la GPU. Esto igual es interesante, ya que, por ejemplo, cuando estamos utilizando mucho la memoria, podemos llamarla, o podemos hacer como un checkout, ya, pero esto sí estamos haciendo, por ejemplo, en este computador, ya que esto igual, pero creo que nos permite visualizar, claro, esto nos permite visualizar a través de gráficos cómo está la GPU, pero si estamos trabajando de forma local o con otro ambiente que no sea Colab, es interesante visualizar a veces cuánto se está consumiendo dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, al realizar este tensor de 6000 por 1000 por 1000, podemos visualizar que está utilizando, sí, tiene 6200 megabytes, creo. Sí. No, está utilizando 6200 megabytes, lo cual es caleta. Entonces, porque son solamente tensores que están vacíos. Para nosotros no tienen ninguna significancia, pero ocupan mucha memoria para que vean estas estructuras de sistema de tensores. Bueno, igual está muy grande. Ya, entonces siguiendo con el ejemplo de las derivadas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que derivar la función out, que viene definida por el promedio de el min del vector u, que es donde u está definida por un vector x elevado a 2 más logaritmo de x. Para obtener la derivada nosotros tendríamos que realizar la siguiente operación. Tendríamos que la derivada de out dado la derivada de x y quedaría así. Pero al momento de derivarlas, esto es por la regla de la cadena, pero al momento de derivarlas cada una de las partes, por ejemplo, la derivada parcial de out, dado VJ, nos va a quedar, o sea, si reemplazamos los datos, nos va a quedar esto. Y al momento de derivar la primera parte, al momento de que nosotros estamos derivando o tenemos un conjunto de vectores, y dado que estamos derivando solamente dado u sub j, solamente va a quedar 1 y el resto va a ser 1 partido len, que viene siendo el largo, el total del vector. Y al momento de calcular la segunda parte de la derivada, vendría siendo, tendremos que calcular sobre cada uno de los posiciones del vector, entonces dado x y, claro, x y, entonces si nosotros derivamos, cuando el j es diferente de y, esto va a dar 0, debido a que cuando nosotros derivamos respecto a una variable, esa variable no es la misma, es 0. Y para los otros casos va a ser 2xy más 1 partido xy, que es la derivada de la variable. Luego, reemplazando con la suma, esto nos va a dar 2xy más 1 partido xy, que viene siendo la totalidad. Después, finalmente, reemplazando estas dos partes de las derivadas, nos va a dar esta siguiente expresión que es un poquito de álgebra. Luego, ya con esta derivada ya obtenida, nosotros podemos calcularla y ver cuánto es el valor. Básicamente para hacer la comprobación si esto tiene coherencia con lo que tienen ya implementado en PyTorch, esto a través de los grafos. Entonces, si nosotros reemplazamos y hacemos el cálculo a mano, podemos ver que dan estos siguientes valores. Igual, ahora si comprobamos con PyTorch, es lo mismo. Una cosa que tienen que tener claro aquí, que es para el momento de calcular estos como backpropagation, que viene siendo esta parte de backward, tienen que señalarle que están utilizando los gradientes. Ya que esto permite, como de una forma que se almacenen o que los grafos vayan almacenando todas estas operaciones por detrás. A todo esto, a los que estén interesados como
como ver un poco más a fondo cómo funciona el autograd de PyTorch, todo está especificado aquí. Como, incluso tiene ejemplos con derivadas también, muchos más ejemplos. Y por lo que ven, o sea, por lo que si se pueden dar cuenta, es como una monstruosidad por detrás y que nos permite hacer como cosas muy simples solamente definiendo variables. Onda, todos estos pasos nosotros los saltamos y solamente generamos, por ejemplo, una range de claro, un tensor que va de 1 a 4 y después generamos le sacamos el promedio a todos estos tensores en base al X que está entrando. Y es súper fácil después aplicándole punto backward. Y todo eso vendría siendo la operación para calcular derivadas o el backpropagation que después vamos a calcular en las redes neuronales más profundas. Entonces, eso es básicamente PyTorch como a grandes rasgos. Y para ver como algo más a fondo de PyTorch, les recomiendo como revisar esta, como la documentación de PyTorch. Y si quieren instalarlo, por ejemplo, en su propia máquina, está todo muy bien explicado. De hecho, tiene aquí una parte donde ustedes van señalando qué versión quieren o su sistema operativo y todo esto. Y la documentación es súper grande, la de PyTorch, como que tiene de todo, todo, todo. Entonces, si quieren más profundidad de lo que se ve aquí o las distintas operaciones que se pueden realizar ustedes con PyTorch, les recomiendo mucho ver la librería de PyTorch, que es muy interesante. Ya. Entonces, esto es con la primera parte del AUX. Como vimos que era PyTorch, qué eran los tensores, cómo se entrenaba a grandes rasgos, cómo se entrenaba una red neuronal. Vimos algunos ejemplos de PyTorch y finalmente terminamos visualizando qué era la GPU y por qué es relevante para nosotros. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? Para pasar, si no, a la segunda parte del auxiliar, que viene siendo clasificación de texto usando la librería TorchText. ¿No? Ya. Ya. Bueno, el desarrollo de esta parte de la tarea, del auxiliar, es súper relevante, ya que la próxima tarea es básicamente lo mismo. Tienen que cargar unos datos, generar su propia red, ya sea fully connected con CNN, y después en base a ello generar predicción. Entonces, por favor, si tienen dudas, me dicen nomás, y porque es después relevante, esto es como lo principal o como lo primordial para el futuro, para su tarea o para la competencia. Aunque para la competencia creo que es más importante la auxiliar que viene siendo la de RNN. Ya, entonces, primero que todo comenzamos cargando el dataset, que es un dataset que viene siendo de algún mining, y vamos a cargar los datos. Y vemos algunos ejemplos de los datos, de cómo vienen. Entonces, por ejemplo, esta es la etiqueta, y esto viene siendo como parte de la oración que se identifica como esa ley. Entonces, por ejemplo, está más corta mejor. Es fundamental normar la vida en comunidad para garantizar el ejercicio de los derechos. Eso es clasificado como un estado de derecho. Y así múltiples oraciones son clasificadas a un distinto etiquetado. Entonces, comenzamos cargando el dataset y después le hacemos un split. ¿Por qué le hacemos un split? Porque vamos a querer hacer una clasificación sobre los datos y realizamos un split almacenando, o sea, separándolo en 80% de entrenamiento y 20% de test. Estas pueden variar dependiendo de la cantidad de datos que ustedes puedan poseer. Algunas veces pueden ocupar hasta 10% de la totalidad de los datos para la validación y el 90% para el training. Pero esto varía y depende mucho de las personas que están realizando el experimento. Entonces, el random split es parte de la librería Torch, que es como viene siendo el equivalente al split de scikit-learn, pero ahora esto visto ya con tensores. Y en el segundo argumento que recibe la función, le entregamos
una lista donde la primera posición representa la cantidad de elementos que va a tener el training set, y la segunda va a ser la cantidad de elementos que posee el validation dataset. Entonces, después de esto, podemos visualizar que, de nuevo, vemos un ejemplo y vemos que está todo correcto. En segundo lugar, una de las partes más relevantes al momento de generar una clasificación es generar un vocabulario. ¿Y cómo generamos un vocabulario si estamos usando texto? Entonces, para hacer eso, y como hemos visto durante todo el curso, es necesario generar un tokenizador. Y para este caso utilizaremos el tokenizador de Spicy en español, debido a que el texto está en español. Eso es importante, utilizar tokenizadores que sean del mismo lenguaje que están usando. Y definimos el tokenizador y luego realizamos esta función de acá, que viene también siendo parte de, ahora viene siendo parte de TorchText. Nos permite generar un vocabulario dentro de... O sea, nos permite generar un vocabulario. Y básicamente, ¿cómo lo realiza? Vamos a ir recorriendo el train split, o sea, conjunto de entrenamiento, y vamos a ir obteniendo las diferentes oraciones, o sea, sí, que tiene el texto. Y al momento de tokenizarlo, van a ir entrando estos tokens y van a ir generando el vocabulario total. Entonces, ¿para qué se hace esto? Básicamente es para generar las representaciones de tokens, y el build vocab from iterator lo que hace es generar, les entrega o les asigna un número a cada uno de los tokens. Por ejemplo, aquí podemos ver las que sí, bueno, no sé, está corriendo hacia abajo. Esta nueva monstruosa la red de abajo, se demora ahí. Pero, por ejemplo, tenemos vocab y no sé, a ver qué palabra puede estar libre. No, si no está libre. Educación. Estoy teniendo mucha mala suerte. Es que abajo entrené con otro dataset. Ya, voy a correr este. Ya, perfecto. Sí, era por eso. Entonces, como pueden ver, es educación. Sí, educación. Claro, educación está mapeado con el número 6337. Entonces, cada una de las palabras que posee el corpus le va asignando un valor. Y por otro lado, una de las cosas interesantes es que también le asigna una posición al pad y al onc. O sea, y lo bacán es que todas las palabras que no identifique por ejemplo, estoy leyendo el primer nombre, todas las palabras que no identifique que pertenecen como parte del corpus, lo que hace este vocab es que lo considera como onc. Entonces, todas las palabras que no estén contenidas en el vocabulario, automáticamente la va a mapear a cero. Eso es muy bacán. Ya. Entonces, con esta función es primordial para el momento de que ustedes generen estos tokens y después generen su vocabulario. Por otro lado, aquí se genera una lista con los labels que vamos a utilizar, y se hace un label map debido a que las labels, como nosotros pudimos ver anteriormente, están en texto. Pero todas estas cosas no funcionan con texto, sino que funcionan con números. Entonces necesitamos pasarlo a un espacio de números y los colocamos con un index. Y como básicamente después queda, por ejemplo, ciudadanía, queda con un número que es asignado 51, y todos están asignados con un número que vamos a utilizar después para nuestro entrenamiento. Ya. Siguiendo con esto, después viene cómo creamos una red neuronal o una red con PyTorch. Para esto, viene siendo muy similar a lo que hacíamos con Scikit también, y con la Transformer Mixing, pero siento que es mucho más versátil lo que nos ofrece PyTorch, ya que nos permite, el de Scikit tiene problemas con la cantidad de argumentos que se le entrega, mientras que PyTorch no tiene ningún problema.
Y al momento ustedes tienen que generar, tienen que iniciar el init, y abajo del init tienen que colocar el super punto bajo init, debido a que esto les permite heredar todas las funciones de PyTorch. Ya, entonces, ¿qué hacemos por la primera parte? La primera parte, no sé si se acuerdan, que era un embedded layer. ¿Alguien de aquí se...? Bueno, pero el embedded layer es una capa que va a contener cada uno de los embeddings que vamos a ir generando durante el entrenamiento para cada una de las palabras. Entonces, por ejemplo, como nosotros tenemos, pongámosle un caso hipotético, 1000 palabras en nuestro vocabulario, entonces vamos a tener 1000 filas, y si nosotros le señalamos al embedding layer que tenga una dimensión de 32, va a tener 1000 filas y 32 columnas. Entonces, esto va a comenzar de forma aleatoria, pero al momento de que esto se vaya entrenando, esto va a ir cambiando, y van a ir cambiando por el descenso del gradiente, que creo que estoy jugando. Entonces eso se van a ir actualizando, y todos esos valores van a ir generando, o sea, este embedding layer va a ir generando representaciones que permitan generar un mejor clasificador, o representaciones que nos permitan clasificar mejor este dataset que tiene como entrada. Por otro lado, tenemos el pad index, que viene siendo, o le decimos al nn.embedding, cuál es el número, o en este caso de acá, esto de acá, cuál viene siendo la representación numérica de el pad. Como pudimos ver, era 1, pero eso después se da más adelante. Y eso es para que, en el caso que identifique al momento de estar entrenando, si identifica un pad, un número de pad, esto lo va a pasar a 0, y así no afecta en el entrenamiento o no asigna un peso para dentro del vector. Entonces, de esta forma, si nosotros le agregamos el pad index, es para que omita todos los pads que pueda contener la oración, o el vector de entrada. Entonces, por otro lado, tenemos que definir también el nn.linear, que viene siendo nuestra, esta es como la forma más básica de definir una fully connected, que viene siendo el vector, viene siendo como la dimensión de entrada, y la dimensión de salida, que en este caso van a ser cuántas clases nosotros vamos a tener. Por ejemplo, un caso más complejo vendría siendo si nosotros tenemos dos fully connected, donde vamos a tener la embedding como dimensión de entrada, vamos a tener siempre los embeddings, la dimensión de los embeddings, y por otro lado vamos a tener una capa oculta que va a tener, que nosotros podemos asignarle. Entonces eso va a ser quizá un poco más potente a nuestro clasificador, si nosotros le vamos agregando mucho más capas dentro de este. Otro punto que se me olvidó señalar es que también ustedes pueden utilizar embedding bag, que es muy similar a embeddings, pero ¿cuál es la gracia de embedding bag? Es que cuando nosotros le señalamos más abajo los embeddings que nosotros queremos obtener, esto obtiene automáticamente el promedio, el máximo o el mínimo de los embeddings que están de las palabras que están aquí. Entonces, muy similar a lo que hacían ustedes con Word2Vec, cuando ustedes tenían varias representaciones de las palabras de los word embeddings, y después para obtener la representación vectorial de una oración, obtenían el promedio de ellas. Entonces, muy similar a lo que se hacía antes. Entonces, mire, aquí les dejé como comentado otras formas de representar la arquitectura, o una forma alternativas que pueden ser mucho más potentes y que le pueden servir también para sus tareas, o para simplemente para jugar y para cachar si esto mejora o no dentro del entrenamiento. Entonces, una vez definido como este def init, la inicialización de esta clase, tienen que pasar a generar el forward. El forward básicamente es llamar a lo que ya definieron anteriormente en el init. Entonces, por ejemplo, como nosotros nos van a ir entrando batch, estos mini batch que yo les señalé, que vienen siendo pequeños conjuntos de datos que contienen texto. Entonces, imaginemos que entra una oración, esa oración tiene que ser identificada a cuál
cuál es el mapeo numérico que posee, y le va a señalar cuáles son las filas de esta matriz de embeddings que se relacionan a este texto. Entonces, obtenemos esa pequeña representación de embeddings para este caso de entrada, y después le calculamos el promedio. Calculando el promedio generamos un vector que va a hacer una representación de una oración, y después se la pasamos a la Fully Connected para que prediga. Entonces, eso es básicamente generar una red ya muy básica de Fully Connected para la clasificación, donde básicamente tienen que inicializar y generar el método forward para el entrenamiento. Entonces, si se dan cuenta, este método, o sea, generar la clase para la clasificación, no tiene en ninguna parte el backward, que viene siendo el backpropagation. Y eso básicamente, porque más adelante vamos a ver que cuando ya tenemos construido una red, y como esto está construido con grafos, solamente colocando el modelo .backward se va a realizar el backpropagation. Ya. Por otro lado, para el caso ya pasando al entrenamiento, tenemos que definir nuestro conjunto de frame dataset de una forma que lo pueda interpretar PyTorch. Y debido a que trabaja con números, nosotros tenemos que hacer la siguiente transformación. Más detalles pueden después de los ya revisar qué es lo que hace esto, pero básicamente lo que hace es obtiene el label para cada una de las oraciones de entrada, y obtiene, por ejemplo, también la representación o el mapeo para cada una de las oraciones. Por ejemplo, aquí les coloqué un ejemplo hice un sample sobre los datasets de training, y por ejemplo aquí este es el label, viene siendo el label, y este viene siendo el tensor que representa a una oración. Pero ¿cuál es esa oración? Eso visto como de forma humana, la siguiente. Por ejemplo, el label viene siendo respeto, conservación de la naturaleza o medio ambiente. Mientras tanto que este tensor de acá viene a representar la siguiente oración, la que está acá, como pueden ver. Y eso todo lo hacen para simplemente que quede interpretable para la computadora, para que pueda realizar un entrenamiento. De forma contraria, si nosotros pasáramos solo texto, como habíamos visto antes, se le hace imposible clasificar. En segundo lugar, tenemos esta función de acá que es la generate batch, que básicamente lo que hace es, nosotros le pasamos, más adelante le vamos a pasar el entrenamiento, pero tenemos que, de alguna forma, a ver, no quiero así normalizar, pero tenemos que agregarle, todos los vectores que entran al modelo tienen que tener un mismo largo. Por ejemplo, si el largo establecido por estos modelos es 5, o no, 3, y yo tengo la oración el perro, al final de la oración el perro yo tengo que agregarle algo al final, que viene siendo el path, para que todos mis vectores de entrada sean homogéneos. Y eso lo realizamos con la siguiente función que está acá. Entonces, como se dieron cuenta acá, estos vectores no son homogéneos, ya que tienen diferente largo cada uno. Por ejemplo, este se nota que visualmente se nota que este es más largo que el de arriba. Entonces, tenemos que buscar una forma de que todos los vectores queden en el máximo largo que tengamos, por ejemplo, que queden en el largo máximo, que queden en el largo máximo de la oración, no, a ver, que queden con el largo de la oración más grande que tienen en el corpus. Y para eso, a las oraciones que son más cortitas, le van a agregar solamente path al final de cada una de las representaciones. Y eso es importante, ya que, como les dije, PyTorch necesita que sean homogéneos estas estructuras. Ya. Y ahora, ya como visto cómo se construyó estos datos de entrada, tenemos que inicializar o realizar el entrenamiento. Entonces, para comenzar, fijamos la pérdida del entrenamiento y la accuracy en 0, y comenzamos cargando los datos, donde el primer argumento son el frame dataset, como ya le había comentado,
El segundo es un batch size, que viene siendo cuánta cantidad de datos nosotros le vamos a dejar que entren, como en cuántos conjuntos, por ejemplo, de 16 oraciones, y de 16 labels. Y esto básicamente, esto puede variar dependiendo del entrenamiento. Algunas veces les colocan 1000, 32. Pero esto lo tienen que ir jugando de repente para encontrar como el número que esté mejor para su modelo. Y por otro lado tienen el shuffle. ¿Por qué es relevante esto? Es porque el shuffle lo que hace es mezclar todos los datos que tienen y así generan como un muestreo como aleatorio dentro de esta bolsita. Entonces van sacando 16 valores aleatorios del conjunto total de datos de entrenamiento. Y finalmente está el Generate Batch, que hace lo que le había comentado, de que si bien tenemos el tensor, tenemos esta representación de label, también tenemos que, para nuestra representación de las oraciones, tenemos que todas tienen que ser iguales. Entonces, para que todas sean iguales, agregamos el par. Ya. Entonces, hecho esto, pasamos a una iteración, ya, que es mucho más, esto, que es parte del entrenamiento, ya que es iterativo, donde el optimizer, creo que esto no se lo comenté, pero ya, el optimizer va a ser quien cambie los valores de nuestros parámetros de aprendizaje. Entonces, este va a ser el encargado de que nuestra red aprenda básicamente. Si bien el backpropagation es el que obtiene las derivadas, el optimizer va a ser quien cambie los valores de los parámetros. Entonces, para eso, colocamos 0 grad para que todos los gradientes comiencen en 0 en cada una de las iteraciones, y así no heredemos gradientes de iteración anteriores, y estas pueden ser perjudiciales para nuestro entrenamiento. Creo que para las RNN utilizan gradientes anteriores, pero para el caso de la feedforward sería como, estaría mal, no darían valores coherentes. Entonces, hecho esto, después tenemos que definir en qué dispositivo nosotros vamos a alojar las estructuras que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, ahí esto es bien importante, porque al momento de utilizarla en CPU, como ya le había comentado, va a ser más lento que en comparación a GPU. Entonces, si tenemos disponible la GPU, lo primordial sería que aquí siempre estuviera la GPU. Si tenemos GPU también. A todo esto, esto funciona principalmente, antes funcionaba principalmente con NVIDIA, y hace poco como que Radeon sacó un equivalente a los CUDA, pero era casi un monopolio esto de la GPU. Ya, entonces, por otro lado, después definimos el modelo, un criterion, y bueno, son distintos pasos, y el backward, que es que lo más relevante según yo, ya que el criterion viene siendo la función de pérdida solamente, y el backward es lo que le calcula después todas las derivadas, y el optimizer después va a ser el paso para que nuestro modelo aprenda. Aquí les puse otro, como, sí, hay otro paso, que viene siendo el scheduler, que viene siendo una función que nos permite variar nuestro learning rate de nuestro proceso de aprendizaje. Y eso es muy bacán porque, por ejemplo, a veces nosotros cuando comenzamos a entrenar una red de deep learning, nosotros esperamos que al principio, como pensemos en un valle, como en una curva, en una guatita simple. Al principio nosotros queremos que esto avance rápido, pero a medida que nosotros nos vamos acercando a la solución de nuestra loss, nosotros vamos a querer que esto se vaya moviendo cada vez un poquito más lento. Debido a que si el learning rate sigue siendo muy alto, esto se puede pasar soplado y puede que no encontremos o nos pasemos de la solución local que estamos buscando. Entonces, muchas veces es interesante utilizar el scheduler, o sea, es bueno utilizar el scheduler para obtener mejores resultados dentro de nuestra clasificación. Y finalmente está la función de testing, que viene siendo para testear, para ver cómo le va a nuestro clasificador con los datos de prueba. Aquí había algo que tenía que mencionar. No, ya. Pero eso básicamente con estas funciones que realizan esto y que realizan tanto el entrenamiento como el testing. Y luego, para
para el entrenamiento está el siguiente bloque o la siguiente celda. Como pueden ver, son muchas celdas para recién entrenar. Donde, ¿qué hacemos? Básicamente comenzamos definiendo el número de épocas que vamos a utilizar, el learning rate, el step size, el batch size y el embedding dim, que viene siendo cuánto va a ser el ancho o cuánto van a ser la dimensión de los vectores que va a representar cada una de las palabras del embedding. Aquí estos son opcionales, que viene siendo el hidden size. Y eso, básicamente. Y eso van a ser como los valores que entren a nuestra red. Entonces, como ya le había comentado anteriormente, nosotros teníamos, como habíamos definido acá arriba, teníamos un path X que entraba dentro del embedding. Y como les dije, ese path solamente es para verificar cuál es el índice o cuál es el valor que representa el path. Entonces, para eso ustedes tienen simplemente que colocar boca, corchete, comillas, path. Y con eso le dicen, ya le están diciendo a la capa de embedding que todos los valores que tengan el valor 1 sean considerados como 0 para el momento del entrenamiento. Y así no se generan problemas. Aquí definimos la función de pérdida, que viene siendo un cross entropy. El optimizer, que viene siendo el descenso estocástico, stochastic gradient descent, que viene siendo el descenso estocástico de gradient. Y el scheduler, que es lo que les comentaba anteriormente, que esto que cambia, que va cambiando como el learning rate de nuestro modelo. Y finalmente está el entrenamiento. Y como podemos ver, le fue, a pesar de haber hecho todos estos pasos, le fue pésimo la red. La que igual es frustroso de repente cuando decís todo esto. Pero bueno, eso respecto a cómo realizar una red utilizando FlexForward. Espero que haya sido detallado en cada uno de los puntos que, de hecho, después pueden revisarlo. Está todo como súper, está registro de cada una de las partes. Ya, ¿queda alguna duda con eso? Igual creo que estamos como en la hora. Ya, ya. En tercer lugar, tenemos la tercera parte de nuestra auxiliar, que va a ser generar una red, pero ahora con CNN. Y esto básicamente, que quiero que bueno, los que están aquí, no sé si después vayan a ver otra gente, Laos. Básicamente esto es la tarea. La próxima tarea, nosotros le vamos a pedir como le comentaba a Seba, vamos a pedirle un clasificador o sea, que realice un chatbot. ¿Y cómo se realiza un tipo de chatbot? Un tipo de chatbot es a través de clasificación. Bueno, nosotros entrenamos un modelo en base a las preguntas que pueden que pueden entrar al chatbot y ya están registradas. Y esas preguntas están etiquetadas con distintas acciones, por ejemplo, meetings, menú, funny. Y todo ese mapeo se hace porque si nosotros logramos clasificar bien una pregunta, después podemos asignarle una respuesta dentro de este grupo de datos. Entonces eso es lo relevante. Y una forma de hacer eso es utilizando lo mismo que realizamos anteriormente. Por ejemplo, entrenamos nuestra capa de embeddings para generar representaciones que nos permitan entender, o sea, que nos permitan generar representaciones para la clasificación, unas representaciones vectoriales buenas para la clasificación. Y a través, esto puede ser a través de redes CNN, Fully Connected o lo que quieran. Entonces, el dataset no es de chatbot, sino que es de noticias. Y lo cargamos directamente de la librería Python. Sí. Ah, no, entré recién. Y los procesos son muy similares a los que ya vimos anteriormente, donde tenemos que generar un vocabulario, eh, especificar el número de clases, por ejemplo, de que va a tener nuestro modelo, especificar el tokenizador, que ahora, a diferencia del anterior, está en inglés debido a que las noticias dentro del corpus están en inglés, y posteriormente tenemos que definir nuestro modelo clasificador, que viene siendo ahora, en vez de una fully connected, viene siendo una CNN.
Entonces, para la CNN, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y de forma muy similar a lo anterior, es primero que todo comenzar definiendo una capa de embeddings, donde va a tener como primera entrada, o sea, como primer argumento, el tamaño del vocabulario, y el segundo, el tamaño de los embeddings que nosotros queremos generar. En este caso está definido por default como 32. Y después definimos nuestra capa convolucional, que viene siendo, que también tiene como entrada nuestra CNN pool channels, CNN kernel size, y los, y el stripe. Nada más complejo, viene siendo simplemente es lo mismo que la anterior, solamente que ahora estamos llamando a otros métodos. Entonces, hecho esto, y para no me el tiempo, se ejecuta y tiene, todo esto tiene el mismo procedimiento. Solamente les pido que, por favor, le pongan un ojo a cómo se generan los valores dentro de este batch nuevo que viene siendo con la CNN, ya que para la tarea les puede ser de mucha ayuda. Y básicamente eso viene siendo el auxiliar. Como esta parte ya es como más opcional, que viene siendo como parte de la tarea. Y eso, si tienen alguna duda, díganme ahora o para siempre. Ya, perfecto. Voy a dejar de grabar.